Soy una mamá azul, soy psicóloga y vivo con Juan Martín, que tiene diagnóstico de autismo grado 2. Estoy súper contenta con su diagnóstico porque hemos logrado entender mucho mejor el autismo y hemos logrado empatizar con toda la neurodiversidad. Soy Silvia López y este es mi lado humano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Lado Humano y hoy estoy feliz de poder entrevistar a una gran mujer, a una gran mamá, a una gran colega y profesional, y sé que su historia también nos va a enseñar muchísimo. Hoy vamos a hablar mucho sobre el autismo. Siento que es uno de los temas que ahora en estos tiempos ventajosamente cada vez se habla más sobre la neurodivergencia, se habla más sobre la diversidad, y al hablarse más, cada palabra yo creo que nos damos un poquito más de lugar y espacio a entender que en la sociedad somos distintos y que cada persona tiene un sitio en el mundo y que tú necesitas brillar en ese lugar, pero para poder hacerte lugar necesitamos ser conscientes, necesitamos ser amorosos y necesitamos respetar la forma de ser del otro. Pero bueno, yo no voy a decir más porque siento que ella desde su experiencia, desde su vivencia nos va abrir los ojos, abrir el alma, abrir el corazón, y seguramente vamos a tener hermosas lecciones. Así que bienvenida, mi querida Silvia. Chiva le decimos también. Muchas gracias, Paz, por la invitación. Realmente yo estoy súper feliz de poder compartir la historia de mi hijo, la historia de mi familia. Y es la primera vez que hablo en un espacio así. ¿De verdad? Sí, sí, Qué sí. honor. Y Así además que en un día muy gracias. especial. Hoy día cumplen 6 años mis mellizos. Así que Ay. estoy feliz de incluso rendirles honor a ellos, a él, sobre todo a Juan Martín con su condición, Ya. y de poder hablar en un espacio como este. Qué lindo. Sí, justo te contaba antes de que empecemos el episodio que nos pasan cosas súper locas y mágicas, y es que cada personaje que viene, cada persona que nos abre su corazón y su alma, como que siempre se sincronizan con fechas especiales. Entonces a veces, como cuando va a salir el capítulo, justo sale el día que, no sé, es aniversario de muerte de la mamá, por ejemplo, me acuerdo de una de ellas, o ese día estaba haciendo aniversario del accidente que realmente hablamos de eso, o cosas así. Y hoy es el cumpleaños de tus guaguas. Así que qué honor poder honrarles a través de tu palabra, de tu historia y con este espacio. Así que cuéntanos, mi Silvia, un poco, primero, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines? Chuta. Bueno, Pregunta compleja. pregunta compleja, porque el rol de mamá creo que es algo que nos da un título y nos da una tarea que empieza desde el día que uno tiene a los hijos. Así que, claro, siempre me gusta definirme también en mi Silvia antes de ser mamá. O sea, no solamente soy mamá, y en eso ahora soy una mamá también neurodivergente, una mamá de un niño con autismo, lo que también nos llamamos mamás azules. Mm. Pero además de eso soy profesional, soy psicóloga, soy tu colega. Trabajo mucho tiempo en la universidad, soy profesora en la Universidad de Cuenca y me gusta mucho lo que hago. Hago investigación también por mucho tiempo. Eh, Soy esposa también, obviamente. Y una esposa que junto con mi esposo, pues con el Suco, estamos tratando de construir también un hogar neurodivergente adaptados a la neurodiversidad. Entonces Oh. ahora esa es nuestra nueva realidad. Y es una realidad que la hemos tomado con todo el amor y ahora nos estamos empoderando de eso. Ay, qué lindo. Y cuéntanos cómo fue, primero, ¿hace cuánto le conoces a tu esposo? Porque sé que son una familia grande, Sí, sí, una familia extendida. una familia extendida. Entonces, ¿cómo le conociste a tu esposo? ¿Cómo comenzó esta historia? Bueno, en realidad, tanto él como yo somos producto de unas segundas nupcias. Entonces, realmente en ese proceso de haber eh, tenido ya una nueva etapa de soltería, digamos así, pues nos volvimos a encontrar, porque en realidad antes éramos personas que brevemente nos conocíamos por espacios sociales en común que compartíamos, pero no habíamos cruzado muchas palabras en realidad. Entonces fue como que un volvernos a conocer, y en este caso ya conocernos de una forma mucho más profunda, caernos bien, simpatizarnos, compartir incluso lo que estábamos viviendo en ese momento en común,
Sin embargo, yo estaba en ese momento prácticamente viviendo en Bélgica por mis estudios de doctorado, entonces no fue muy fácil entablar una relación así como de forma inmediata. Nuestros primeros 5 años fueron de alguna manera entre a distancia y presencial por mis estudios, y luego en el transcurso de eso nos casamos, y cuando yo terminé mis estudios en la fase presencial, pues bueno, tuvimos a nuestros hijos. Entonces nos Oh, conocimos, claro, después de una etapa también que habíamos venido transcurriendo cada uno por separado. qué lindo. Y me acuerdo que hace tiempos ya hablábamos, ¿no? Porque compartíamos de embarazo con la Silvi. Sí. Agustina tiene la misma edad de sus guaguas y claro, me acuerdo que te preguntaba, ¿y cómo se siente estar embarazada de dos? Cuéntanos un poco cómo nace esta historia. ¿Tú sabías que iban a ser dos? ¿Fue a través de algún tratamiento o fue natural? Sí, fue un tratamiento realmente simple, pero y que realmente con toda la suerte del mundo fue relativamente sencillo, y al primer intento quedé embarazada de mellizos. Entonces Ah, está dentro de las posibilidades, ¿no? Al haber una hiperestimulación, este tipo de cosas, pues claro. obviamente hay esas posibilidades. Sí, en el primer control del embarazo, en el primer control ecográfico, ya supimos que eran dos. Estaban claramente separados en ¿Y cómo te diferente llegó la placenta. noticia? O sea, fuerte, fuerte, a pesar de que ya en la etapa previa, digamos, cuando yo me hice la prueba de embarazo, ya me habían salido, como le hacen una cuantitativa, me había salido bastante alta para los días de retraso que yo tenía. Entonces Mm, ahí mi hermana, que es ginecóloga, ya me dijo, oye, me suena un poco raro, porque podrían ser dos cosas: o una condición ahí medio rara de un embarazo medio no muy bueno, o lo otro, que sea más de uno. Entonces yo así como que, y ella ya me sembró un poco esa duda. Sin embargo, teníamos que esperar al primer control ecográfico. Entonces, en el primer control nos dimos cuenta que era eso, o sea, que esa hormona altísima que me había salido era porque eran dos bebés. ay, Entonces, sí, fue fuerte. Lloramos entre... Bueno, al principio el gemelo B no salía, entonces parecía que era solamente una bolsa vacía. Decían, a lo mejor se quiso formar otro, no, pero total, al final de la ecografía ya confirmaron que sí había latido y había todo. Entonces, sí, o sea, fue mm, fueron muchas emociones en el momento de la ecografía, y al final ya, pues bueno, sí salimos un poco asustados, llorando, entre la emoción y también el susto, porque también sabemos que detrás de un embarazo múltiple también hay riesgos, ¿no? O sea, riesgos, más cuidados, más todo. Entonces, sí, cuando tú me preguntabas cómo era estar embarazada de dos, en realidad yo no conozco la diferencia. No te puedo decir si es que hay una diferencia. Mi embarazo, yo puedo decir, fue muy bueno hasta el segundo trimestre, con sus estragos creo que normales. He visto gente mucho peor que yo con los estragos, así que no creo que sea muy distinto. Pero luego ya del segundo trimestre, pues ya el peso de la barriga, el peso de tener dos bebés, sí empieza yo creo que es más fuerte. Yo creo que es más total. fuerte. Y luego ya mi embarazo pues terminó tristemente con una preeclampsia a las 34 semanas. Entonces mis hijos fueron prematuros. Entonces todo eso sí conlleva bastante trauma, digamos así. Justo hoy que es su cumpleaños y les fui a dejar en la escuela, me preguntaron rápidamente quién nació primero, ni sé qué, y me acordaba, claro, el uno estuvo un mes en neonatología, el otro un mes y medio. O sea, entonces realmente fue un parto que no era el más humano, digamos así, no Ujú. era el más respetado como uno sueña cuando es mamá. Y pues bueno, sí, empezó difícil nuestra maternidad, empezó difícil nuestra historia ya con los mellizos. Entonces, pero bueno, luego de transcurrido el tiempo en neonatología, que es un tiempo de rigor, que uno tiene que ser muy paciente, muy resiliente, muy fuerte, porque además uno está viviendo la cesárea, la depresión postparto, y sumado a eso la incertidumbre de la neonatología. Luego de eso, pues ya, felizmente les tuvimos a los niños en casa, y desde ahí, pues la locura de ser padres de dos hijos con las mismas necesidades, los mismos deseos, hambre al mismo rato y las ganas de llorar al mismo rato. ¿Cómo es? Siempre me he empatizado mucho con aquellas mamás que de repente toda la ilusión del mundo para cuando vas a dar a luz y tienes que salir del hospital con los Sola. brazos vacíos. No me imagino, porque yo siento que el momento que tú estás dando a luz hay todo, no sé, todo un complejo sistema mental en que te cambia. Tú te vuelves mamá y de repente sientes que tu corazón habita afuera con tus hijos. Ujú. Entonces, ¿cómo fue para ti salir del hospital sin tus hijos? No, pues súper fuerte, o sea, súper fuerte, porque claro, uno sale con la barriga vacía y sin bebés, porque además uno se acostumbra a tenerles adentro. Uno Ujú. se acostumbra a que estén moviéndose, a sentirles adentro, y luego, claro, salen abruptamente, y encima de eso uno sale y sin ellos.
Y además con la incertidumbre, porque no es que ellos están felices de la vida en la neonatología, pues están sufriendo, están luchando por sobrevivir, están pasando también algunas complicaciones y es un llamado todo el tiempo a los médicos, a las enfermeras. Entonces es muy fuerte. Yo creo que ya con los años nosotros hemos logrado superar eso, pero sí conllevó también un trauma de la iniciación de la maternidad. Porque sí, o sea, no te puedo decir que, como muchos dicen, no, pero los niños mismos nos dan la fuerza. Bueno, sí, posiblemente, a lo mejor si no logramos nosotros desvanecer en ese proceso es precisamente por esa fuerza, digamos, integral que teníamos entre ellos, nosotros como pareja también, como familia, la empatía, el cariño que recibíamos de todo el mundo, la preocupación de todo el mundo, pero no hay como negar que fue una experiencia traumática y fuerte. Fuerte, ¿Te fuerte, acuerdas fuerte. con claridad o tienes medio Claro, tus recuerdos no, ahí? no, claro, me acuerdo haberme quedado dormida de tanto llorar, me acuerdo haber rezado hasta no más, me acuerdo haber realmente pasado por etapas de mucha angustia, de muchas cosas, o sea, realmente no te puedo decir que tenga recuerdos así muy borrosos de esa época. Yo también estaba recuperándome de la preeclampsia, porque también uno tiene que seguirse recuperando del parto, pero o sea, realmente mentalmente no estás en tu cuerpo ya. O sea, es como que uno se Sí, queda sí, en la sí. clínica y Sí. ahí con ellos. Y claro, tiene que generar una rutina, una suerte de rutina de todos los días ir y demás. Yo puedo decir, los primeros días fueron más traumáticos, luego íbamos comprendiendo mejor por qué estaban ahí, un poco cómo era la experiencia. Hizo falta leer mucho, un poco como lo que nos pasó también luego del diagnóstico de Juan Martín, leer, educarnos eh, y ponerle mucho empeño, muchas ganas a todo y tratar de, en medio de todo, estar bien, porque también uno les puede transmitir eso a los bebés. Así es. Ujú. Cuéntanos justamente de cómo recibiste el diagnóstico de Juan Martín, qué edad tenía él, ¿tú te dabas cuenta antes de ya ciertos signos? ¿Cómo fue? En realidad, bueno, el autismo es muy diverso, como Ajá, sabemos, al ser un espectro, tiene muchas formas de súper amplio. manifestación y tiene una historia, yo creo que única en cada niño. Ya tenemos algunos patrones sobre los cuales podemos identificar, por ejemplo, un autismo de inicio temprano, un autismo de inicio tardío. En mi caso fue un autismo de inicio tardío de signos, ¿no? Porque hasta los 2 años aproximadamente Juan Martín tenía un desarrollo neurotípico. Si nosotros hablamos de los hitos del desarrollo de él, fueron perfectos, no solo normales, sino perfectos, empezando desde su Apgar con el nacimiento hasta luego incluso las primeras palabras y los hitos del desarrollo motor perfectos, todos acorde a la edad, ninguno con ninguna novedad, recibió incluso su estimulación temprana, pero sí sabemos, eso también te pasó a ti, Paz, estuvimos encerrados por la pandemia, entonces eso también interrumpió un poco de procesos de estimulación y nos volcamos todos a querer combinar cosas que humanamente no son fáciles, como es la maternidad, el trabajo. En mi caso yo estaba queriendo terminar mis estudios de doctorado porque los había medio interrumpido por la maternidad y los quería retomar en ese tiempo. Sumado al cuidado de ellos, que también es intenso, la casa, porque todos nos encerramos. Entonces, durante todo el primer año, yo diría, de la pandemia, pues obviamente Juan Martín y José Antonio, los dos, estaban conviviendo en ese ambiente, digamos, en el que no hubo mayor estimulación, no podíamos salir mucho, no veíamos mucha gente. Y más o menos a los 2 años y medio que ya empezamos medio a salir otra vez, después de año y medio más o menos de la pandemia, sí, 2 años, entre los 2 años, 2 años y medio, yo en las primeras reuniones sociales empecé a notar que Juan Martín empezó a desregularse sensorialmente. Porque antes de eso sus estímulos sensoriales estaban encerrados en 4 paredes de la casa, salíamos poco, estábamos terminando de construir nuestra casa, salíamos a la nueva casa a ver algunas cosas, pero no habían cosas que a nosotros nos llamen la atención ni de su comportamiento ni de su desarrollo. Sin embargo, con las primeras reuniones sociales, el primer contacto social que tuvimos luego de la pandemia, empecé a notar que Juan Martín se aislaba y se desregulaba con ruidos extraños o con ruidos de otras personas, con otros tonos de voz, con otras personas y dejó de mirar a los ojos, no quería ya responder a su nombre. Y luego de eso nosotros habíamos decidido, o sea, cuando ya le vimos así, ya fueron como los primeros signos de alarma, pero al principio estos eran los niños pandemia.
los niños Claro. pandemia, sí, sí, que se habían criado en la pandemia y que no conocían casi ni a sus abuelos. Y que habíamos pasado de estar todo el tiempo frente a una pantalla haciendo zooms para que se conozcan y para que se vean, oyéndoles Sí. a ver desde lejos, para que tengan algo de contacto por lo menos con los más cercanos. Recuerdo, por ejemplo, a mi hermana que es médica y que trabaja pues hasta ahora en el hospital regional, ella estaba muy, muy en contacto con el COVID. Entonces, por ejemplo, a ella y a mis sobrinos, que hubiera sido como que con quienes, o que es con quienes ahora convivimos más en términos sociales, más permanentemente, a ellos no les vimos casi 2 años, casi 2 años. Entonces, claro, ellos no tenían niños con quienes compartir. Eh, entonces, bueno, empezaron esos signos de alarma. Decidimos que ellos entren a una guardería para que justamente empiecen a tener más contactos sociales. Esa fue nuestra motivación principal. Todavía Ya, teníamos miedo, todavía teníamos que usar mascarilla, todavía claro. teníamos que tener muchos cuidados. Ellos no estaban además vacunados, pero decidimos lanzarles porque dijimos, no, esto no es la vida. O sea, estar encerrados en casa y cuidados por una niñera ya no es la vida, y nosotros también empezamos a trabajar presencialmente. Entonces, no, tuvieron que ir a la guardería y ahí se acentuaron los signos de alarma. En lugar de Ah, mejorar, más bien se acentuaron más. ¿Por qué? Porque un niño al que le sometemos a un desafío sensorial, en este caso convivir con muchos niños, espacios con muchas luces, muchos estímulos, para ellos que tienen dificultad para procesar sensorialmente los estímulos, conlleva un desafío en lugar de ser algo que les estimula, que les claro. ayuda. Entonces ahí se acentuaron la caminata en puntillas, dejó de responder más aún a su nombre, y empezó a perder el lenguaje que había ganado hasta esa ¿De edad. verdad? Claro, o sea, él hasta el día de hoy es un niño, yo no diría 100% no verbal, pero se convirtió en un autista no verbal. O sea, de él no es un autismo solamente por el tema social o el tema sensorial, que sí, o sea, reconocemos esos son sus signos, así como que le caracterizan a él, aunque no son, por ejemplo, conductuales. Él no tiene prácticamente dificultades conductuales, pero sí sensoriales, que se desregula sensorialmente. Y luego, una de las características que tiene él es el hecho de que no quiere hablar, ¿no? Y no desea, no le ve funcional el lenguaje. Cuando él ya había tenido lenguaje funcional antes, claro, de las primeras palabras, estamos hablando de un niño de 2 años, entre 2 y 3 años, que tampoco es que desarrollaba así las Claro. mega conversaciones, pero vimos que, o sea, primero su lenguaje no desarrolló mucho y luego ya empezó a perder. Y después, ya mirando para atrás, me di cuenta que el lenguaje de él era estructurado como responde al cerebro autista y muy ecolálico. Lo que pasa es que esa es la forma como un niño aprende a hablar. Entonces todavía no puedes diferenciar que ese lenguaje que él adquirió en realidad era un lenguaje autista. Claro. Pero porque al principio no se diferencia mucho de un neurotípico. Para las personas que no sepan qué es ecolalia, explícales. Sí, bueno, la ecolalia son las repeticiones así como tácitas del lenguaje que uno les dice. Entonces, si uno dice uno, él le dice uno y le dice hasta con el mismo tono de voz. Y, como espejo. Es un lenguaje espejo, exactamente. Entonces, es una repetición así como tal cual. Pero además de eso era muy estructurado. Por ejemplo, aprendió los colores y los aprendió en el mismo orden. Y él, si es que le cambiamos el orden, es como que ya se perdía dónde estaba el amarillo, dónde estaba el rojo, dónde estaba... Pero claro, también igual todo esto decíamos, o sea, es parte de su desarrollo. Porque más bien nuestra preocupación era el José Antonio que no hablaba. Porque si el José Antonio sí era un niño mudo hasta los 2 años y medio, y el José Antonio de un día para el otro empezó a hablar hasta con frases. Entonces, al principio igual nos confundíamos porque el José Antonio empieza a hablar con la guardería, a él sí le ayudó a la guardería. Y decíamos, no, José Antonio no tiene autismo. No, de José Antonio tiene signos muy, muy marcados, que podría llegar a ser tal vez un grado 1, pero en realidad con él está todavía como, o sea, como que a veces puntúa, a veces no. Entonces con él no estamos muy claros. ¿Y Juan Martín es grado? Él llegaría a ser un grado 2. Grado 2. Sí, un grado 2 de autismo. También para las personas que aquí la idea es también un poco psicoeducar. Ahora estas son las nuevas investigaciones y los nuevos conceptos del autismo. Antes se hablaba mucho sobre, tal vez, este niño es Asperger. En cambio, ahora se hablan sobre grados, pero más que por definir, él es un autista 1, 2 o 3, es por los grados de necesidad que tiene. Así es. Para poder vivir. Entonces, hablamos de que un autismo con grado 1 es de alto funcionamiento. Son niños o personas que pueden tener un lenguaje desarrollado, que pueden adherirse a la sociedad, a la cultura, a las normas y a todo el funcionamiento en sí,
Sin embargo, desde el grado 2, que hay niños que sí necesitan ayuda, y el grado 3 es que definitivamente necesitan una profe sombra, ¿verdad? No necesariamente, en el grado 2 ya puede necesitar El una grado ya, profesora. Sí, perfecto. en el grado Y 3 es más bien una es que el apoyo ayuda es significativa. significativo Perfecto. y además les resulta extremadamente difícil adherirse sobre todo a los diferentes espacios. Ajá. Entonces, sí, los grados nos dan de alguna manera una indicación del tipo de abordaje que ellos necesitan, también la Exacto. intensidad del abordaje que ellos necesitan. Sin embargo, también es importante saber que al autismo hoy en día también se lo califica de forma cualitativa, es decir, identificar aquellos rasgos que están mucho más marcados que otros. Porque incluso si nosotros hacemos un checklist del autismo clásico de un niño, así, o del autismo que conocíamos todos, incluso las psicólogas, Así que es. yo, mamá psicóloga, pues desconocía, me di cuenta que desconocía muchísimo del autismo. Sí. Es más bien el hecho de que uno piensa que el autista, por ejemplo, es un niño que todo el tiempo se tapa los oídos y que no puede escuchar ruidos y que reacciona. Mi hijo, si ustedes le ven, él está al lado de los cohetes y no reacciona mayormente, o sea, está normal, más bien está contento viendo las luces. Pero hay otras veces que le molesta el ruido de una secadora de manos en un baño público. Entonces, en realidad, no es un tema que en todos los ruidos extraños o en cualquier ruido el niño, por ejemplo, se desregula, sino solo son ciertas cosas o a veces es una combinación de elementos y eso es lo difícil justamente del autismo, de identificar en qué espacios, en qué momentos y en qué contextos ellos van a sufrir una desregulación. Que yo siempre, cuando hablo de desregulación, es realmente toda esta descarga sensorial sobre la cual ellos empiezan a buscar cómo sentirse bien para no colapsar mentalmente, ¿sí? Porque cuando colapsan, ahí sí pueden ponerse a llorar o tienden a huir o se quedan paralizados. Entonces, esas sí son cosas que, producto de los estímulos, ellos pues reaccionan. Así Entonces, es un poco así. Con esto de la desregulación emocional, bueno, primero hay que hacer algunos señalamientos en esto. Es que no hay un autista igual a otro. No, para nada. El espectro es tan amplio. Ya. Voy a coger más bien el micrófono, porque no... ¿No tienes una liguita para ponerle ahí? No tengo aquí. Pero no importa, ya ahí le cojo. Igual no hablo tanto yo. Ya, a ver. Hay algunos señalamientos que tenemos que hacer frente al autismo. Es que primero no hay un autista igual a otro. Es decir, que el espectro es tan amplio, puede haber que ciertas personas tengan rasgos, pero no lleguen a ser lo suficientemente fuertes como para declarar que tiene autismo. Y dentro de esto y en esta neurodiversidad, algo que sí debemos entender que, por ejemplo, una de las partes complicadas de una persona con autismo es esto de la desregulación emocional. Porque si bien en la neurotipicidad sería, o la gente las personas que somos neurotípicos, nos desregulamos y ¿qué hacemos? Lloramos, gritamos, hablamos. Nos aturdimos. Nos aturdimos, pero Sí. normalmente a través de la palabra podemos expresar lo que necesitamos. En el caso del autismo hay esta falla muchas veces del lenguaje o de poder expresar las emociones correctamente, que lo necesitan regularse a través, por ejemplo, del cuerpo, con los aleteos, con los movimientos, con todo esto. Y se me vino a mí a la cabeza y les quiero recomendar porque de verdad es un episodio que te toca el alma. No sé si tú viste ese episodio de esta chica autista con Tatiana Franco que fue entrevistada, ¿no? No, esa Te no. recomiendo. De verdad que hay un momento en el que se te quiebra y lloras, a lo menos a mí me pasó. Y claro, ella cuenta un poco cómo fue su vida dentro del autismo, lo que pasó, etcétera. Ella tiene estos insonorizadores y también tiene en su mano una bolita me parece que es como de plastilina que les ayuda a regular la ansiedad. En esto le contaba cómo fue la pérdida de su mamá a la entrevistadora, que es Tatiana, que es espectacular. Y en eso Tatiana no puede más y se pone a llorar, o sea, no podía controlarse. ¿Esa de autismo en positivo? ¿Los podcasts, no? No. Se llama Vos Podés el podcast. Y en eso me parece un acto así que de verdad te desgarra y te deja sin palabras, porque en el momento que Tatiana empieza a llorar y no podía seguir la entrevista, ella le dice, te presto, ¿lo quieres? Y le presto la bolita. Bueno,
digo que increíble ese nivel de empatía que tienen los autistas, porque muchas personas piensan que como ellos no expresan, no están sintiendo. Y una cosa es expresar y otra cosa es sentir. Una cosa es que tú seas diferente y otra cosa es que realmente creas que no tienes, no sé, como que no te sepas enamorar o no sepas querer. Hay mucha gente con autismo que está muy bien adaptada a la sociedad, que de hecho algunos ni siquiera han llegado al diagnóstico porque son de tan alto funcionamiento que siempre han dicho como yo me siento distinto a los demás, pero en realidad nunca se pudieron entender completamente porque no llegaron al diagnóstico, pero son personas con un corazón tan noble, porque algo que caracteriza mucho a los autistas es que como muchas veces no tienen estas habilidades sociales, también son personas súper leales, son Oh, súper sinceros y súper. cuando te quieren demostrar cariño, te demuestran con esos actos, como el de esta chica cuando le pasa la bolita, fue como una costa así de, yo te cedo mi bolita que me ayuda a regular con todo esto a ti que estás llorando. Bueno, les recomiendo, pauta no pagada, pero que de verdad, si les interesa este tema, es una cátedra sobre empatía que nos dio esta chica, pero impresionante. ¿Cómo es para ti, Mitiva, vivir con tus guaguas? ¿Cómo te ha cambiado toda esta experiencia? ¿Quién eres hoy y quién crees que eras hace 6 años? A ver, ¿Cómo esto te ha cambiado? ¿Quién eres hoy y quién fuiste hace 6 años? bueno, sin duda, sobre todo a partir del diagnóstico, que es lo Ajá. que nos convoca el día de hoy, porque creo que como mamás tenemos así como un concepto súper amplio de lo que somos hoy y nos han marcado muchas cosas, pero sin duda respecto al autismo, creo que hoy soy una persona mucho más empática con la diversidad. Y sobre todo soy una persona que estoy permanentemente tratando de educarme sobre el autismo, que es lo que nos acompaña y nos va a acompañar toda nuestra vida. O sea, Así es. no es que mañana pasado voy a despertar y esto se va a ver Dejo de ser acabado. autista, que eso también es importante. Y de hecho, Paz, yo creo que ya no me imagino a mi hijo no autista. O sea, no es solamente por el hecho de que las mamás les queremos como son, que eso ya, o sea, eso está de cajón, ¿no? O sea, Ujú. sino realmente no me lo imagino a él de otra forma. Porque justamente lo que acabas de describir, ¿no? Son personas tan leales, tan estructuradas, tan como que si es que no, algo no se da de la forma como siempre se da, para ellos es como que no entienden, o sea, son tan estructurados en su forma de pensar, tan poco flexibles incluso en algunas cosas, que yo ya no me imagino a Juan Martín no autista. O sea, ya no, ni siquiera quiero que no sea autista. O sea, quiero que siga siendo autista. Hay que dejar de ser autista. Y esto siempre va a ser parte de nuestra vida. Ujú. Entonces no hay forma de que Juan Martín sea neurotípico y no quiero que sea neurotípico porque me encanta cómo es. Entonces eso Qué me ha cambiado, el lindo. hecho de aceptarle, porque eso para mí fue liberador. Al principio nos costaba decir las palabras, es autista. O Claro. querer explicar que él no te ve a los ojos por eso. O que él no te responde cuando le dices cómo estás. Porque a lo mucho él ahora, que ahora ya ha mejorado muchísimo, bueno, ese síntoma que era complicado al principio de no te quiero ver y me voy corriendo, ahora ya te regresa a mirarte, a veces te abraza y a veces solo te sonríe. Entonces ya. Y cuando tiene suerte te dice buenos días. ¿En Sí, serio? claro, sí, cuando tiene suerte sí te saluda. Qué Y si no, le lindo. dices chócale y él te choca, o sea, ya te saluda, a su manera, pero lo hace, ¿no? Ya conecta. Pero frente a esa respuesta social que ya hemos logrado, sí me toca explicar que él no habla por eso, porque la gente típico, sobre todo cuando recién le conocen, dicen, ay, qué lindo, qué lindos ojos que tienes, qué guapo, ¿cuántos años tienes? Y el otro les queda viendo así como, y uno les dice, es autista, no habla, o no quiere hablar por esto. Entonces, y nos toca explicar, pero esas primeras veces que nos tocaba explicar o que nos tocaba contar a nuestro círculo cercano, a nuestra familia, a nuestros amigos, nos costó, Claro. nos costó. No te voy a decir que era fácil pronunciar esas palabras o que era fácil reconocer eso, porque después de eso está también la cara de, tal vez de susto de la gente o de un poco de lástima, un poco de, ah, lo siento, como si fuera una sentencia, como si fuera algo malo lo que te está pasando. Porque obviamente no tenemos mucho conocimiento. Entonces, hoy sí puedo decir, abrazo el autismo, me encanta cómo es él, me encanta todo lo que nos ha traído, toda la empatía que hemos podido desarrollar con las otras personas, pero eso ha sido un proceso. No ha sido fácil, no ha sido algo que lo desarrollamos de un día para el otro. Incluso
Para el Zuko, para mi esposo, fue un poco más difícil y él tuvo que ver otro autista para darse cuenta que Juan Martín era autista. Porque para él era Juan Martín, o sea, como es él que le gusta huir a veces, que no le gusta que le abracen tanto o que no le gusta que estemos encima de él. Y yo le decía, no, no, Zuko, él es autista, o sea, basta de pensar que él no es autista y no pasa nada, es un A él le cerebro. costó más que a ti. Más que nada porque él no conocía sobre esto. Mm. Sí, él no conocía. Además, la primera persona que le diagnosticó fui yo. Con solo verle y con solo un día reflexionar y sentar y decirme todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos viendo en él. Y esta regresión del lenguaje es autismo. O sea, no hay otra, no hay vuelta atrás. Y cuando acudimos a una primera terapia con él, digamos, a unos primeros espacios de terapia, y él vio otros autistas ahí me llegó a la casa y me dijo, sí, es autista. O sea, no hay otra. Claro. Sí. Lo que hace también informarte y educarte. Ay, sí. Pero claro, para dar ese paso primero tienes que aceptar. Sí. Y la aceptación es tan clave para que puedas abrazar el diagnóstico. Me encanta cuando dijiste, me encanta que sea autista. Y es como que tú ya lo has integrado a tu vida de una manera que te da paz, que te da orgullo de ver a tu hijo y no le cambiarías por nada al mundo. Que digo, tal vez he sentido y me han contado también ya quienes manejan muchísimo el tema del trabajo con autismo, de que si llega por ahí el diagnóstico a ciertos papás, hay tal negación que se van donde otro profesional. Hasta que alguien les diga que no tiene. Hasta que alguien te diga que no tiene, Sí, cuando sí, sí. es así como algo evidente y creo que es mejor cuando aceptas desde el amor, desde por qué nos sucedió esto y para qué. Y que hoy como sociedad cada vez estemos más hablando del tema de autismo me llena de orgullo porque siento que nos volvemos mucho más empáticos y la vida se vuelve más fácil. ¿Cómo ha sido para ti, siendo una mamá azul, convivir con la sociedad? ¿Tú sientes que ya hay mucho amor de parte del medio? ¿Todavía no hay comprensión absoluta? ¿Nos falta mucho por saber del autismo? ¿O cómo crees que estamos? Yo creo que hay todavía bastante por trabajar en la sociedad. Sí, sí, sí. O sea, a ver, hemos logrado que ya la gente hable más de neurodiversidad, hemos logrado que la gente por lo menos desarrolle esta suerte de empatía inicial sobre la cual saben perfectamente que no hay nada de malo con ser neurodiverso, ya. Pero son cosas que todavía están muy superficiales. Para mí todavía hace falta espacios que sean inclusivos. Incluso, tristemente debo decir, no todo el sistema educativo está preparado. Una de las cosas más duras es transitar y ver, no solo, o sea, no voy a hablar solamente desde mi experiencia. Para mí fue difícil encontrar una escuela, pero la escuela en la cual Juan Martín y José Antonio están, realmente les recibió de brazos abiertos. Ellos son felices en esta escuela. Esta escuela está haciendo esfuerzos muy fuertes y muy importantes, muy significativos para nosotros por ser una escuela realmente inclusiva, porque no es solamente un tema de darles un cupo, pero sí he visto el transitar de mucha gente buscando escuelas en donde no solo sean ellos aceptados o admitidos, que ya es un paso importante, sino que sean realmente incluidos. Entonces, por eso digo, o sea, en la escuela en la que están mis hijos, yo tuve muchísima suerte, mucha bendición de encontrarme con este espacio y reconozco que es una tarea ardua la que ellos tienen. Claro, nosotros también le enviamos a él con su tutora y todo eso, que eso también es una corresponsabilidad sobre la cual nosotros hemos asumido, pero reconozco que no es fácil tampoco para la escuela. Muchas veces hacer todas las adaptaciones que implican del espacio físico, sabiendo que el mínimo hilo que cuelga del techo les puede desregular, sabiendo que el ruido de los demás también les puede desregular y sabiendo que también la desregulación de ellos puede desregular a otros. Entonces, yo reconozco que no es fácil, pero sí reconozco que nos falta todavía tal vez educarnos un poquito más para entender en su integralidad las necesidades que ellos tienen, para no seguirles obligando a que ellos se adapten al mundo, porque ellos no viven en otro mundo, ellos viven en nuestro mundo. Y como parte de nuestro mundo, pues lo que necesitan a veces es, por ejemplo, que le bajemos un poquito las luces, que le cerremos un poco la cortina, que hagamos un poco más de silencio, que a lo mejor no hablemos todos a la vez porque él no puede escuchar tantos ruidos a la vez, tantas personas hablando a la vez. Necesita cosas que a lo mejor en la práctica no son tan difíciles, pero obviamente significa el compromiso de todo el mundo. A mí más bien, si algo debo rescatar
del medio es que el hecho de que Juan Martín ha estado ahora, bueno, antes vinculado a una guardería, ahora está en una escuela, quienes mejor aceptan la neurodiversidad de él son los niños. Ay. Sí, sí, eso es algo que a nosotros nos hace a veces llorar de emoción de ver lo integrado que él está. Qué Y hermoso. cómo para los niños es totalmente normal. Sí he tenido compañeritos que me han dicho, ¿por qué no habla? O él no sabe hablar. Y yo les digo, sí, no sabe hablar todavía, ya lo va a hacer. O él habla con su tablet, porque él va con tablet a la escuela para intentar comunicarse con el sistema de comunicación. Pero ellos le integran igual. O sea, ellos igual le integran, ellos igual le hacen jugar, igual ellos le quieren, todos están pendientes de él. Qué lindo. Y las cosas que a mí me cuentan las profesoras son cosas que a mí de verdad me conmueven. O sea, me dicen, por ejemplo, hoy el Juan Martín, no sé, se puso a llorar y todos los amigos estuvieron pendientes. Y tiene ya unos 2 amiguitos que han sido realmente un soporte emocional para ellos impresionante. El otro día yo me olvidé algo en el aula porque me tuve que ir a dejarla hasta adentro y al regresarme le veo que Juan Martín se escapaba. Se escapó y iban estos 2 amigos atrás. No te escapes, no te escapes. Y se escapó de clases. No estaba la tutora ha estado adentro que no se ha enterado, ha estado haciendo otra cosa y dice, se me ha escapado porque yo volví con el niño adentro. Pero quienes salieron corriendo atrás fueron los amigos. Y Qué ellos dicen, sí, espectáculo. es impresionante. O sea, la inclusión a los niños se les hace algo tan natural cuando nosotros obviamente promovemos esa naturalización. Eso es lo que te iba a decir. Sí, obviamente necesitamos padres, maestros que les hablen claramente sobre la condición de ellos y que promuevan eso. Obviamente Yo creo sí, ¿no? que, sí, yo creo que el terror más profundo cuando recibe una mamá o un padre el diagnóstico de un niño con discapacidad, hablemos que ya sea autismo, síndrome de Down o una discapacidad física, es cómo le van a ver sus amigos. ¿Le van a integrar o no le van a integrar? ¿Van a ser sus amigos o no van a ser sus amigos? Y cuando te topas con esto, de que el Juan Martín está súper querido por su entorno, todos los niños están creciendo y de verdad, yo te digo, me siento súper honrada y cuando supe que Juan Martín iba a ser compañero de la Agos, dije, qué hermoso, o sea, me encanta porque para mí es tan valioso que la Agos crezca así, o sea, que pueda entender que en la diversidad hay amor, hay respeto, hay libertad. Y esos hijos están viendo el mundo a través de los padres. Entonces, si nosotros como papás les ayudamos a ellos a entender que puedes aceptar que puedes ser amigo y puedes jugar hermoso con tu amigo que está en silla de ruedas, sabes lo lindo que va a ser para esa persona, pero también para esa familia, porque si no también sufres un montón. Sí. Entonces, creo que justo hasta por eso es este podcast de poder contar con todas esas historias y que tú puedas ampliar tu mente y que cuando tengas que decidir algo, siempre decidas en base al amor. No hay otra. Sí, definitivamente eso ha sido súper importante para nosotros. Y como te digo, ha sido una sorpresa porque en el espacio, en la guardería anterior donde estaba Juan Martín, estas cosas todavía no eran tan evidentes porque eran más chiquitos. Pero ahora que a esta edad ya tienen 6 años prácticamente, ya 6 años, entre 5 o 6 años ya los niños expresan, hablan, se preocupan, o sea, ya empiezan a desarrollar como esas otras habilidades. Vemos que una de las habilidades que han desarrollado los compañeros de Juan Martín ha sido la inclusión. Y eso es hermoso, eso es hermoso. Ha sido una grata sorpresa para nosotros. Qué hermoso. Te voy a preguntar también, mi chiva, algo medio delicado, pero ya te voy a decir por qué te pregunto esto. Económicamente es fuerte sostener. ¿Cómo fuera tu historia si económicamente no tuvieras todos sus recursos? No estuviera aquí. No. Yo creo que eso sí, o sea, es una pregunta muy legítima, muy válida la que me haces, Paz, porque justamente antes yo me desvié contándote lo de los niños, porque creo que eso es una de las cosas que me pareció que ha sido súper lindo, porque hablar de la sociedad, de cómo deberíamos estar preparados, pero una de las cosas que definitivamente faltan es apoyo gubernamental, terapias que fueran un poco más económicas, iniciativas que puedan apoyar la neurodiversidad, sobre todo cuando se trata de niños que puedan vincularse al sistema educativo. Porque en el autismo, cuando no hay discapacidad intelectual y dificultades así como significativas de otras discapacidades que puedan estar asociadas, son niños que necesitan estar en el sistema educativo regular.
Y en el sistema educativo regular, obviamente van a tener muchas dificultades también, porque no hay que olvidarnos que no deja de ser igual una discapacidad. Entonces, para eso se necesitan muchos apoyos. Un niño incluido con autismo en el sistema educativo regular no puede estar solo, tiene que estar apoyado mínimamente de terapias. O sea, y así no es como una tutora sombra, que eso puede estar en discusión, porque a veces los niños también empiezan a dejar de necesitar la tutora sombra conforme crecen algunos, otros necesitan más tiempo. Pero primero la tutora sombra, luego las terapias. Y bueno, luego el hecho de que como toda escuela tienes que pagar la escuela. O sea, entonces, claro, realmente económicamente es muy fuerte y no hay nada de apoyo estatal o público que pueda realmente apoyar a esto. Entonces, o sea, definitivamente Juan Martín no estuviera como está y definitivamente no tuviera los apoyos que tiene si no fuera porque los dos realmente trabajamos fuertísimo para eso. También teniendo que sacrificar tiempo significativo con ellos, porque a lo mejor pudiéramos permitirnos un trabajo más flexible, o de menos horas y demás. Pero es lo que toca, ¿no? O sea, a veces también es un círculo vicioso. O sea, quieres trabajar menos a lo mejor para dedicarte más a ellos, pero necesitas trabajar para darles lo que ellos necesitan. Entonces no puedes salir de eso. O sea, realmente no puedes salir de eso. Y más bien damos gracias a que tenemos buenos trabajos, hemos podido también educarnos bastante, tener bastante posibilidad de vincularnos profesionalmente, porque si no fuera muy difícil. Muy difícil. Sí. ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Hay un capítulo súper lindo que les recomiendo ver si es que es la primera vez que estás viendo estos episodios. Y en un capítulo, Rochelle Zabaleta, que ella es como máster en trading, pero también ella trabaja mucho esta mentalidad abundante. Y ella decía como, el dinero sí da felicidad. Y me acuerdo que sacamos ese clip y muchas personas así le daban, pero durísimo. Y ella decía, sí da felicidad, ¿por qué? Porque si tú tienes hoy que afrontar una situación compleja, no es lo mismo afrontarlo con dinero que sin dinero. Y esto es un caso súper claro tuyo. Fíjate que tú tienes que pagar tu profe sombra y tienes que pagar el colegio y tienes que pagar las terapias. Hablemos de que a nivel de promedio, un niño autista puede requerir en promedio unos $2,000 mensuales. No menos, pero sí, sí rubros altos. Y depende también cuántas terapias le das, depende de muchas cosas. Claro, pero depende bueno, de un montón de cosas. Pero sí depende. Digamos, sí, de una profe sombra necesitan te cuesta unos $400. Más sí, el colegio, unos 500 o 900 ahí. Entonces, más la alimentación y las terapias, dice que, o sea, sí, son rubros muy altos, sí, son rubros Entonces, muy altos. a lo que voy es que si no tuvieras ese dinero, también la historia sería distinta. Y también el propósito del podcast es que cada uno se vaya cuestionando porque tenemos muchas creencias limitantes y como ecuatorianos, un montón, de que muchas veces por temas hasta religiosos te metieron en la cabeza de que no debes aspirar a tener mucho. Es una cuestión distinta el que tú seas humilde de espíritu, de vida y de todo, pero otra cosa es que tú puedas trabajar y sentir que mereces tener la vida que quieres. Entonces, a lo que voy es, por cualquier cosa tú mereces estar bien, merece tu familia tener todos los recursos necesarios para tener esa libertad financiera de poder elegir lo que quieras elegir. Sí, pero también creo que al ser un tema de salud mental, también hace falta apoyo Total. del Estado. Sí, definitivamente. Falta inversión, falta incluso capacitación a las escuelas, porque el niño que no puede pagar una escuela privada y va a una pública debería tener las mismas condiciones que tiene mi hijo en escuela privada. Totalmente de acuerdo. Así es, todos merecemos el mismo trato. Sea por la fuente que venga, por tu propio trabajo y tu propio esfuerzo, o sea también porque si es que a pesar del apoyo y el esfuerzo o a pesar del esfuerzo que hagas no tienes, deberías poder tener a través del Estado también, que también la política pública es importante. Perfecto. Terminemos, mi Chiva, con tus preguntitas. A ver, elígeles y yo le leo. Veamos. ¿Qué le dirías a los padres que están iniciando el camino del diagnóstico de autismo? ¿Cuál sería tu mejor consejo? Bueno, yo creo que independientemente de cómo les venga la noticia del diagnóstico, tienen que hacer todo lo posible por aceptar el diagnóstico. Porque lo primero que les voy a decir es, el día que les digan que su hijo es autista, no hay poder humano de que alguien les vaya a decir lo contrario. Y si alguien les dice lo contrario, les está mintiendo. Y si alguien les ofrece curarle, también les está patologizando y les está mintiendo.
Entonces, lo primero que yo les diría es acepten el diagnóstico lo más pronto posible, porque reconozco que no es algo fácil, reconozco que va a tomar su tiempo, reconozco que a lo mejor van a necesitar llorar mucho, van a necesitar enfrentarse a muchos miedos, pero hagan lo que tengan que hacer, porque mientras más pronto nosotros aceptamos el diagnóstico, más pronto hacemos todo lo que ellos necesitan para que estén bien. Porque, bueno, algo que creo que me está quedando aquí como vacío es que alguien me va a decir, bueno, si es que es tan bonito el autismo, ¿por qué le das tantas terapias? Si es tan bonito el autismo, ¿por qué la profe Sombra? Es Para porque ayudarles sí, a funcionar porque en el necesitas futuro. ayudarles a que sean funcionales. O Así sea, es. porque es verdad que aunque el autismo tiene cosas muy bonitas, pero también tiene retos, desafíos que no es fácil superar para el niño. Entonces necesita todo ese apoyo terapéutico. Perfecto, vamos a la siguiente. Justamente ya digo. Ay, cierto. A que no te preparas. ¿Cómo sueñas del futuro del Juan Martín? Bueno, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil, pero creo que hay que responderla con toda la serenidad. Con el Suco frecuentemente hablamos de cómo va a ser él cuando sea grande, porque no sabemos muy bien hasta qué punto él va a ser tan funcional. Tenemos la esperanza de que sí, porque nos ha demostrado en su corta edad que está camino a ser un niño muy independiente, muy autónomo y que tiene un buen pronóstico, digamos así, ¿ya? Aunque no me gusta hablar con esas palabras de pronóstico, pero consideramos que justamente su condición empieza también a ser algo que empiezas a convivir de una forma muy armónica con el mundo. Mi sueño es nada más que él sea un niño o un adulto feliz, una persona feliz que escogiendo el camino que escoja de pareja o familia o lo que fuera que él quiera hacer, pues que le haga feliz. Y que obviamente él pueda ser independiente, que no necesite mayores apoyos, que su apoyo sea el que requerimos cualquier persona para sentirnos bien y nada más, pero que no sea un apoyo como significativo o que dependa de alguien. Me encanta. Veamos una más. Si pudieras elegir una palabra para describirte, ¿cuál sería? Chuta, para describirme yo. Sí, a ti. Curiosa. ¿Por qué? En este contexto sí ha emergido mucha curiosidad para mí, porque obviamente nosotros vivimos en diferentes tiempos cuando estamos frente a un diagnóstico de este tipo. Entonces queremos saber cómo va a ser más tarde, cómo ser mejor ahora, qué hacer por él en estos momentos, cómo no perder tiempo. Entonces estamos investiga todo el tiempo. Entonces la curiosidad creo que se ha empoderado de nosotros, de mí particularmente, porque ya, pues, o sea, yo soy investigadora, he hecho mucha ciencia en mi profesión y en lo que yo hice en mi doctorado de sexología, pero ahora ya no soy solamente una persona que se dedica a eso, sino soy también una investigadora permanente de la condición del autismo. Entonces, ahorita ya puedo dar cátedra de eso porque ya han sido años ya de leer y estar muy curiosa sobre esto. Es increíble cuando una mamá le llega un diagnóstico, puede hacer hasta lo imposible por sacar adelante a su hijo. Sí. Y eso es muy admirable. Vamos a finalizar con tu objeto significativo. ¿Qué nos trajiste? Bueno, yo vengo colgado, mi objeto. A ver, este de aquí me dio el Suco en un día de la madre y era justo en la época que estábamos recibiendo el diagnóstico. Oh. Por eso es que yo me acuerdo de esto y fue en esos días, o sea, tuvo mucha cercanía en días. Yeah. Es un relicario con una foto de mis hijos cuando eran más chiquitos. Oh. En esta época a Juan Martín no se le notaba su diagnóstico, este es José Antonio. Y yo los llevo, sobre todo cuando pongo cosas de plata, me pongo siempre, los llevo el 90% creo de mis días, porque bueno, es una forma de llevarles conmigo y de que incluso cuando estoy súper agotada y de que estoy súper atareada y no llego todavía a la casa y estoy así, es un recordatorio de por quiénes estoy haciendo todo lo que hago. Porque finalmente yo creo que cuando uno es sola en la vida y tiene que trabajar, tal vez no tanto, no con tanto esfuerzo, le pondrá así como esfuerzos puntuales a ciertas cosas, pero yo creo que cuando uno es mamá le transforma todo y cuando es mamá con
mamá azul o mamá con un niño con autismo, creo que tenemos que esforzarnos mucho más. Entonces, ese es el significado que tiene. Y además porque me recuerda mucho a esos días. Qué lindo. Muchas gracias, Silvi. De verdad ha sido una conversación súper rica para poder entender la vida de alguien que convive con alguien muy cercano con autismo. Yo creo que es importante que como sociedad estemos constantemente formándonos, entendiendo que cada vez sea más fácil que todo el mundo diga, bueno, yo sé que hay niveles de autismo, yo sé que necesitan esto, yo sé que hay el tema de los sonidos, del lenguaje, etcétera, y que todos podamos decir con toda la claridad de qué se trata, porque tú no sabes en qué momento te vas a topar con alguien que tenga esta condición, porque no es una enfermedad, es una condición, y puedas ayudarle de la mejor manera. Puedas, si, en este capítulo que les recomendaba antes, ella nos contaba en el episodio que había escrito en una cartita como, por favor, necesito que mi perrito esté cerca de mí cuando vaya a despegar el avión y aterrizar, porque el sonido le abruma un montón. Entonces, si tú ya conoces sobre esto y eres la azafata, pues con todo el amor del mundo y la amabilidad vas a saber reaccionar. Pero si no sabes, posiblemente el desconocimiento haga que no reacciones de la forma que realmente tú elegirías hacer, que es algo muy distinto. Así que de verdad, gracias, gracias. Si quisieras terminar con algo importante para la gente que te ha visto, ¿qué quisieras decir? Tu mensaje final. Sí, un mensaje final. Bueno, yo creo que el autismo, como cualquier otra neurodiversidad, conlleva un montón de retos, desafíos, etapas. Yo creo que no es un tema, ¿no? O no se centra en querer romantizar todas las cosas que nos pasan en la vida, sino más bien verlos con mucho más serenidad, con mucho más fuerza y sabiendo que el único camino posible que tenemos cuando aceptamos algo es justamente tomar las riendas de eso. Porque si es que no tomamos las riendas de eso, pues nos perdemos en el camino y pues obviamente nuestro pronóstico como familia, como lo que sea, no es bueno. Así que lo más importante aquí es eso, o sea, es realmente entender y aceptar todas las cosas que nos pasan, que siempre nos van a pasar para algo bueno, nunca va a ser para algo lo contrario. Me encanta. Eso. Muchas gracias, Silvi. Con esto, bueno, finalizar con dos cosas. La primera, que sepan que ya están abiertas las inscripciones para nuestro curso Mi Reto Personal, que es un curso maravilloso de autoanálisis que dura 8 semanas, en donde vas a poder sanar mucho tus heridas, vas a poder conocerte, vas a poder trabajar en tu autoestima, vas a poder entender por qué eliges a la pareja que eliges, por qué te ha pasado lo que te ha pasado muchas veces, darte cuenta qué tan conectado estás a ti, a tu familia y lo que estás haciendo. Así que vayan a nuestras historias, vean los testimonios, son un montón, y si eso te hace clic y este rato te resuena en el corazón, es porque definitivamente tú estabas buscando respuestas y posiblemente llegue este curso para darte lo que estabas buscando. Aprovecha que estamos en nuestro periodo de pronto pago. Y lo segundo es que hoy estamos inaugurando un nuevo espacio dentro del podcast, que justamente es lo que nosotros intentábamos buscar también con esto, y gracias a esta hermosa comunidad que está pendiente cada lunes del episodio que sale, pues no solo podemos como educar, elevar conciencia, llevar muchos aprendizajes y mucho conocimiento que a ti te cambie la mente, sino también estamos pudiendo construir un poquito más, un mundo más justo para quienes no han tenido los mismos privilegios que nosotros hemos podido tener. Así que en este pequeño episodio, que ya te vamos a poner el video, quiero agradecer principalmente a mi familia, que han sido los primeros que me están apoyando en este nuevo segmento, y es que ellos han donado para poder hacer una hermosa obra social en esta casa de acogida. Imagínense, hay personas tan buenas que hacen cosas increíbles en el mundo que no conocemos. En esta casa de acogida viven cerca de 90 hombres, 90 personas que vivían en situación de calle, y esta pareja empezó a recibirles, acomodó la casa. Algunos de ellos no tienen colchones, no tienen más que colchas y viven, o sea, duermen sobre tablas, pero pudimos acercarnos a ellos y hoy tuvieron un día especial gracias a la donación del doctor Juan Francisco Carrión, mi hermano. Así que si tú en algún momento necesitas de sus servicios, él trabaja en la clínica Santinés, es cirujano digestivo.
de verdad vas a tener un servicio espectacular porque es una persona súper humana, muy profesional, que bueno, le va muy, muy bien, pero que tiene también un gran corazón como para también ayudarnos en toda esta obra. Así que te dejo esta semillita de esperanza, que te quedes con esta sensación súper linda en el corazón de que hay cosas muy lindas que se están haciendo y a veces el bien no es tan ruidoso como lo es el mal, pero que sepas que hay cosas lindas que se están haciendo en el mundo. Si tú quieres también poner ese granito de arena, pues estaremos gustosos de que puedas promocionar tus servicios a través de esta hermosa obra social en donde tú puedes donar, el 70% va para la obra social y el 30% para poder sostener el podcast y seguir grabando historias, que ahora intentamos poder llevarlo el podcast a nivel nacional. Entonces te dejo esta hermosa historia y que te quedes con esta gotita de esperanza también. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Te imaginas vivir en la calle durante mucho tiempo y por fin encontrar un lugar donde sientes que es tu hogar? Esta es la historia de 90 hombres que viven en una casa de acogida gracias a 2 personas maravillosas que hicieron de su hogar un lugar en donde ampliaron los sitios y tienen muchas literas para poder dar un sitio y un lugar a cada una de esas personas que vivían en situación de calle. Hoy, el doctor Juan Francisco Carrión y Paz Carrión Psicología se han unido para poder llegar a ellos, brindándoles un día especial en donde puedan tener una comida con un pollito que no han comido hace mucho tiempo, al igual que también una sesión de terapia gracias al equipo de psicólogos, en este caso a David Robles, que nos ayudó con una meditación, con una reflexión y con salud mental para llegar a todos los estratos. Mira cómo nos fue. El día de hoy venimos a la Fundación Kainos para poder dar un poco de esperanza y trabajar sobre identidad, historia de vida y un poco sobre el perdón. Así que, manos a la obra. Y recordar que mientras haya vida, siempre hay la oportunidad de crecimiento. Muchas gracias porque también hacen posible todo ese tipo de obras sociales y por eso estamos, para construir una comunidad más sana y mejor. Bueno, yo me llevo una linda experiencia. Primero, darles gracias a ustedes. Buenos días y muchas gracias. Las palabras que te escucho, me gratifica para mí, ¿no? Aprendo. Me doy cuenta que a vida las drogas sí me fracturaron bastante, a ver, como una cáscara de huevo, porque uno lo que sepa, entonces por eso un buen consejo, vea de mí un gran ejemplo, no consuman drogas, no tomen agua. Después se va a olvidar dónde vivo, que eso. Muchísimas gracias. Me llevo un bonito momento, un bonito recuerdo. Van a ser muy indispensables para nuestra superación personal. Gracias a tus vistas y gracias por compartir, porque así podemos llegar a más lugares, a más sitios y a más personas que nos necesitan. Creemos firmemente que la salud mental debe estar al alcance de todos. Gracias por ser parte de esto y sobre todo gracias al doctor Juan Francisco Carrión por su donación que nos permitió tener un día especial con ellos y llevarles una comida a 90 personas.